Bueno, creo que por mi cara se pueden imaginar que algo malo pasó, que imagínense, obviamente no empiezo ni con la introducción que siempre hago en mis videos, ni la alegría a pesar de todo, con que siempre les saco una sonrisa. El problema es que aquí vino donde me estaba rentando, vino el DTI, un muchacho del DTI, para prácticamente amenazarme, que me dijo que no podía grabar en La Habana. Si grababa en La Habana, entonces iba a tener complicaciones en mi vida. Me iba a complicar la vida. Que lo pensara bien, porque yo soy madre de un niño y que si me cogían grabando o algo, iba ya la conversación de que fue, porque justamente vino hasta donde me estoy rentando. Obviamente ellos saben absolutamente todo porque sabían cuando llegué, cuando me voy, que fui a casa de mi suegro, todo. Ellos lo saben, fíjate, yo les pregunté y ellos saben el 80% de mi vida. Creo que lo único que no saben es cuando voy al baño, porque todo lo demás lo saben de la vida de cada una de las personas, porque así es esto aquí. Saben y te controlan todo. Él vino, enseñó su carnet del DTI. Justamente él sabía, como ya les decía, él sabía el apartamento, el número, todo. Todo, él sabía todo. Me dice, el problema es que estoy grabando en La Habana. Porque en La Habana y a mí en Santiago, a pesar de los problemas que tuve en la universidad, que ya ustedes saben, porque en La Habana, porque justamente ellos nos quieren que muestre la realidad que se está viviendo aquí en La Habana. Entonces me amenazó de que no podía salir a grabar, que esperaba que mi estancia aquí en La Habana fuera, que no me tuvieran que ver de nuevo, así que pensara bien si salía a grabar, porque ellos sabían absolutamente todo de lugares a donde yo iba, dónde iba, que yo hacía, todo. Entonces, imagínense, una vez más, que muchos me comentan, muchos me ponen en los comentarios de que no, porque tú estás diciendo mentira, que aquí sí existe libertad de expresión. ¿Dónde está la libertad de expresión? Díganme ustedes, ¿dónde está? Porque yo no la veo. Porque esta vez no fue un policía, fue el DTI. Y vino a amenazarme. Cuando mi hijo estaba dando gritos, eso realmente prácticamente no le importó. Pero pues, es muy necesario que sea así. Pues que yo no sé lo que se me va a decir. Ya, mi amor. Ya. ¿Por qué sin teléfono? Ya, explíqueme. Lo único que quiero, primero, mi nombre es Mateo, independiente de aquí a La Ya Habana. usted me sabe cuál es el nombre. Mucho gusto, desgraciadamente tenemos que convenir. ¿Por qué sin teléfono? Te lo pido aquí. Quisiera conversar 5 minutos contigo, sé que tienes un niño, no quisiera hacerlo en otro lugar, de policía ni nada así, pero no me da seguridad que me estés con el teléfono. En realidad no queremos. Gracias. Tengo el nivel de alteración ahora por el cielo. No sé si verán este video hoy o mañana, porque la conexión aquí es absolutamente pésima. Es pésima, pésima, pésima la conexión. A veces me quedo fría porque somos los mismos cubanos, porque al final ellos son cubanos, sean policía, detectives, lo que sea, son los mismos cubanos, nos hacemos daño. Pero más me quedo fría que por qué en La Habana. En La Habana vienen más turistas y ellos necesitan mostrar ellos necesitan mostrar otra vista. Y a los turistas, y como saben que mis videos lo ven bastante personas, ellos no quieren que ustedes conozcan la realidad de Cuba. ¿Qué realidad ellos quieren que ustedes conozcan? La de los hoteles, la del Varadero, la mejor playa de Cuba, de que tú pasas por delante del malecón y están hoteles, 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 de que cada día se construyen más hoteles y las personas, que como ya lo verán en un video mío, viven en casas con madera. Y no reciben ninguna ayuda. Entonces, ¿dónde está la supuesta que me comentan algunas personas?
libertad de expresión que en Cuba existe. Porque yo no la veo. Porque me dijo además de que como yo había salido, de primera me dijo que no podía grabar. Que si yo grababa, obviamente iba a tener complicaciones porque ellos ven todos mis videos. Y iba a tener complicaciones porque ellos vieron que yo grabé al policía en el video que gasté 16,000 pesos, que si no lo has visto, ve a verlo para que vean lo que me pasó. Por ayudar a personas, me detuvo la policía. Cuando ni siquiera estaba hablando nada mal, simplemente lo que estaba haciendo era ayudando a personas necesitadas que su salario no les alcanza para comprar alimentos, que es lo básico de la vida de un ser humano. Y como ellos vieron eso, entonces que yo había grabado a un policía, entonces por eso yo tuve que dejar el teléfono aquí. Pero de todas formas yo le grabé como él me dijo que teníamos que hablar y todo eso. Y además de eso, yo le dije, bueno, pero el problema es que a mí me detuvo la policía y yo no había hecho nada malo. Y además dice que un funcionario público, usted lo puede grabar. Y entonces me dice, pero tú no lo puedes subir a las redes sociales. Es decir, tú lo puedes grabar, pero no lo puedes subir. Y yo le expliqué que yo en ningún momento ni pongo la cara del policía. De hecho, en la parte esa del video sale todo borroso, que no se ve absolutamente nada, no se ve ni lo único que se escucha es lo que el policía me dice. Porque vivimos en un país que si tú no tienes evidencias, no te creen. Una vez más queda demostrado el acecho que tienen con los youtubers cubanos por el simple hecho de decir la verdad. Porque vuelvo y le repito, yo en mi video no es que hable mal de mi país, yo amo a mi país, yo soy 100% cubana y por ser 100% cubana lucho con lo que puedo. Y digo lo que ven mis ojos. No es que yo busque ni una imagen de internet, ni baje un internet. Muestro lo que realmente se vive hoy en día en Cuba. La situación que se vive hoy en día, donde muchas personas no tienen ni para almorzar. No tienen nada para ni siquiera darle a sus hijos para que lleven a la escuela. Donde las casas se están cayendo, los edificios se están cayendo. Entonces, con esto digo que cualquier cosa yo lo voy a mantener al tanto, como le dije en el video de la universidad, lo que ya en ese momento realmente no fue tan grave como ahora, porque ahora sí vino el DTI hasta donde yo me estaba rentando en La Habana. Con esto les digo de que cualquier cosa que me pase los voy a mantener al tanto. Por favor, les pido que compartan este video para que las personas vean lo que me está pasando y cómo la policía me está acechando y cómo me está amenazando. Lo voy a dejar aquí porque de verdad les digo, estoy grabando, acabado de pasar, tengo la cabeza llena de cosas, estoy bastante alterada, ya me voy de la renta donde estoy, voy para otro lugar, porque aquí obviamente no me puedo quedar cuando prácticamente siento que tengo ojos detrás y delante mío. Y que cualquier cosa que pueda decir, lo escuchan aquí las paredes, como ustedes saben el dicho, tienen oídos. De verdad, muchas gracias por ver mis videos y por favor le pido que me apoyen y que estén al tanto de todo lo que me pueda pasar, que como ya le dije en el video en la universidad, no iba a ser lo último. Y mira hoy lo que me está pasando.